El censo de 2017 en Chile mostró la tendencia ascendente que tiene la migración en este país. El 50% de esos migrantes provienen de Perú, Colombia y Venezuela, adaptados de manera positiva y demostrando sumar al desarrollo del cuestionado modelo chileno. Y es que la sociedad en este país no está exenta de conflictos con los migrantes, quienes en algunos casos denuncian xenofobia y racismo por parte de organizaciones nacionalistas. Esta semana en Cartas sobre la Mesa venimos a Santiago de Chile para hablar sobre los cambios en las políticas migratorias de este país y lo que representa eso para los extranjeros. Te encuentras con este clima donde hay gente que pretende achicarte la calle, como se dice aquí. Entonces igual hay un tema bien fuerte en torno a la xenofobia y más específicamente en torno al racismo. Nosotros siempre hemos abogado porque aquel migrante que no aporta, se deporta. Nosotros no hemos estado nunca, jamás, contra los migrantes. Estamos contra aquel que está cometiendo delitos. Aquí el que roba los trabajos, aquí el que precariza la salud, la educación, no es el migrante. El que precariza es el empresario de este país, finalmente. Hola, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Vamos a hacer un programa un poco para hablar de un tema que, a pesar de que dentro de la coyuntura actual en Chile, donde hay obviamente manifestaciones y protestas por ciertos temas sociales, muy poco se está hablando de la migración. Y es un tema que en Chile tiene cierta importancia porque a raíz del censo del 2017 se demostró que ha habido un incremento importante en la cantidad de migrantes que han llegado a Chile en general. Los números indican incluso que la mayoría obviamente se concentra en la ciudad de Santiago, en la capital, por obvias razones económicas, supongo. ¿Cuál es la realidad de Chile frente a la migración? ¿Cuál es el trato que se le da al migrante acá? Para ver cuáles son las olas migratorias que han llegado a Chile y en qué contribuyen al país. ¿Quién quiere comenzar? Los caballeros, supongo. La señorita, la única señorita, así que... Tan machistas como siempre los nacionalistas. Ya. Gracias. Paula, tú eres... Yo soy colombiana. ¿Pero nacida en Colombia? Sí, criada en Colombia, criada en Medellín. Soy del Pacífico colombiano. Vivo acá hace 3 años y medio, más o menos. Y bueno, encontrando más gente como el caballero en la calle, más o menos así es el trato, ¿no? Hay como un ambiente en exceso racista y en exceso xenófobo en Santiago, ¿no? Yo no sé cuál es, por ejemplo, la posición tuya, Pedro, porque migrar es un derecho humano. Yo creo que todas las personas tenemos la libertad. Tú ahorita comentabas, por ejemplo, que vives fuera de tu país, por ejemplo. Creo que migrar es una situación que se puede dar en la vida de cualquiera, por motivos cualquiera, económicos, de estudios, etcétera. Pero es complejo cuando llegas a un país, aportas a ese país, porque el hecho de ser inmigrante no te exime de absolutamente nada, tienes que pagar los impuestos como cualquier otro, y supongo que el acceso a los derechos debería ser igualitario, así como los impuestos, y te encuentras con este clima donde hay gente que pretende achicarte la calle, como se dice aquí, ¿no? Incomodarte, te hostigan, los mensajes vía redes sociales, a mí me han llegado incluso amenazas de muerte, amenazas de violación. Entonces igual hay un tema bien fuerte en torno a la xenofobia y más específicamente en torno al racismo. Pero es curioso porque dentro de todo Chile no da la impresión desde afuera de ser un país que tenga muchos complejos y muchos conflictos con los migrantes. A ver, hay países dentro de América Latina que tienen más marcada la situación migratoria, sobre todo, siendo francos, en los últimos 5 años Venezuela se ha convertido en el principal exportador supuestamente de migración. Entonces el tema con los venezolanos es un termómetro en diferentes países y hay países que han generado un poco más de conflicto en este tema, como el caso de Panamá, el caso de Ecuador, en la misma Perú, Colombia, pero de Chile nunca llegué a escuchar ningún comentario. Pedro, que por ejemplo Paola
conversaba directamente contigo. ¿Qué percepción? Entiendo que tú perteneces a una organización que tiene una visión un poco contraria al tema de la migración y tienen obviamente ideas muy particulares. Quería que nos comentaras qué veías tú como chileno de la migración actual. A ver, antes que todo, mi movimiento es nacional popular, es decir, es un movimiento social, nacionalista o social y patriota en este caso. El objetivo o lo que nos hemos puesto nosotros en el tapete no es el tema del migrante como persona, es una cosa súper importante. Nosotros siempre hemos abogado de que hay que tener mucho cuidado con el tema de las políticas migratorias. ¿Por qué? Como ustedes saben, nosotros estamos viviendo un proceso que para mí es feliz, que es la caída de un sistema neoliberal extremo en el cual nos hemos desarrollado. Y lamentablemente nos han utilizado a los chilenos como mano de obra durante mucho tiempo. El resultado de eso es que ha habido una precariedad para el pueblo chileno gigantesca y eso se vio agrandado cuando viene este flujo migratorio gigantesco. No estoy diciendo que nunca haya habido migración, de hecho a partir del año 1850, 1900, 1950 pasamos del 1% de la migración al 2% y al 3%, pero el año 2015 explotan con 7% de migración, lo que quiere decir que pasamos de 100.000 migrantes a tener 1.200.000, lo que genera algo que se llama dumping social. El dumping es la saturación de los mercados por, en este caso, lamentablemente, personas, lo que generó que hubiese una mayor demanda laboral y obviamente un menoscabo respecto a los trabajos. Eso es estudios que han hecho la Universidad Católica y la USACH respecto a cómo ha influido el tema migratorio en los trabajos. Esto se transforma en un detonante en el cual lamentablemente termina, y yo te pido disculpas por el pueblo chileno si tú has considerado que es una cuestión de racismo o de xenofobia, sino derechamente de que el chileno se ha sentido desplazado durante demasiado tiempo. Y con el tema migratorio acontece y agranda la situación y lo transforma en algo mucho más grave. Bueno, pero eso vamos a ver primero tus impresiones, porque además tú también eres migrante, eres español, catalán además. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque además tú viniendo de Europa también tienes otro tipo de visión de cómo se aportan ciertos discursos ya que vienen de antemano, no son discursos nuevos. Creo que Chile, y es cierto, los últimos décadas, en realidad, ha habido un proceso de llegada de migración, sobre todo de la región. Sin embargo, también aparecen estos discursos que dicen la culpa es de la migración, nos quitan los trabajos, la migración, el aumento del VIH, la migración, el aumento de la cesantía, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que estos discursos se han demostrado que son falsos, pero decía el estudio de la USACH, bueno, el Banco Central lo ha demostrado que no quita los trabajos. La propia hija de Piñera, ¿no?, del presidente del país, dijo que el aumento del VIH no era culpa de la población migrante, pero se trata de buscar a responsables fáciles, ¿no? Es decir, la culpa es del último que llega, del que es extraño. Nosotros somos parte de este pueblo, somos parte del pueblo chileno, a pesar de que muchos no tengamos la nacionalidad, y sufrimos de igual forma los abusos y la precariedad de la que hoy se manifiesta el pueblo chileno, ¿no? Digo el pueblo, insisto, nosotros somos parte de este país porque también sufrimos eso. Y culpar al último que llega me parece que es, bueno, no entender de qué va la cosa. Aquí el que roba los trabajos, aquí el que precariza la salud, la educación, no es el migrante. El que precariza es el empresario de este país, finalmente. Y que en muchos casos son migrantes, pero a eso no se señalan, ¿no? No hay que obviar. Hay una cosa que es evidente, no es el mismo trato el que recibe Paola por ser mujer, por ser negra, por ser colombiana, que el que recibo yo siendo hombre, siendo europeo. No es el mismo, por lo tanto, obviamente aquí hablamos de racismo, y también de una política antiinmigrante. ¿Ustedes piensan realmente que ese discurso del tema de que nos quitan los trabajos, etcétera, etcétera, el migrante tiene de verdad tanto poder cuando llega a un país? Como decía alguien muy famoso, decía, hombre, si un migrante llega al país y te quita el trabajo, yo creo que tú eres el que tiene que revisar qué es lo que tú haces, porque esta persona llega sin derechos, sin casa, sin familia, sin nada. Y si te quita el trabajo, yo creo que te tienes que reevaluar tú qué es lo que tú haces mal. Sí, yo creo que hay que ser tonto para comerse ese cuento y reproducirlo, primero que todo. Lo que tú decías ahorita, por ejemplo, hablábamos del tema de la marcha antiinmigrante que ustedes organizaron, que me parece que ese discurso de que no, la marcha no es contra las personas, entonces la inmigración no la encarna nadie, está como en el aire, parece, ¿no? Es como una paloma que baja y se posa no sé dónde. Hicieron esta marcha supuestamente, porque así disfrazaron el tema, después cuando el pueblo chileno también salió a decir que los chilenos no son fascistas, por eso se quedaron como con 20 pelagatos, porque así fue.
Este tema de comerse el cuento, de reproducirlo, de atacar a la persona que está en la misma o peor condición que tú, mientras el que nos está explotando a ambos está muerto de la risa, sobándose las manos, no tiene ningún sentido. Entonces, como decía al principio, retomando, creo que es como para tontos creerse este cuento. Como decía Héctor, nosotros somos parte del pueblo, lo que aportamos a Chile no es menor. Si la marcha hubiera sido contra la ley de migración, hubiéramos ido juntos. Yo te explico muy a grandes rasgos cuál es el símbolo de esta migración que no se quiere. A ver, Los asesinos de Margarita Ancacoy. ¿ya? Ambos... Fueron 4 ecuatorianos. Correcto. Específicamente. Entonces, Correcto. ¿Algo por más? 4, todos. Pagamos ¿no? todos. El A ver, 1.200.000 tranquilo, personas, tranquilo. 4 Tranquilos personas. estamos, mi amor, tranquilos estamos. Nosotros siempre hemos abogado porque aquel migrante que no aporta, se deporta. ¿Qué significa eso? Estos señores que actualmente... Define aporte, por favor. El aporte es un aumento, una mejora en la nación, en el Estado y en el pueblo chileno. En términos de plata. En este caso, económicos y culturales. Porque económico está. Y culturales O sea, también. creo que cultural también Entonces, nosotros no hemos estado nunca, jamás, contra los migrantes. Estamos Mira. contra aquel que está cometiendo delitos y aquel que no está haciendo un aporte a la nación Pero chilena. una cosa, Pedro, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué hay que deportarlo? O sea, ¿por qué hay que sacarlo del territorio chileno? porque hay un costo asociado. Mantener a un preso cuesta 440.000 pesos, aproximadamente $800. Bueno, ya ha cambiado el precio del dólar, pero aproximadamente 400.000 pesos, y aquellos que están en una situación de mayor gravedad, 700.000 pesos. Es decir, y eso representan hoy día 2.000 de los presos son extranjeros por tráfico de drogas. 2000. 2.000. No, es un monto bajo. es No, un monto sí, me bajo. imagino. 1.200.000 Sí, es un monto bajo. 2.000. Entonces, esa gente no debiese los costos asumirlo el Estado. Ese es el punto. Y hay otras personas más que al momento de entrar a la nación chilena debiesen tener ciertos requisitos. Por ejemplo, el hecho de no venir con una hoja penal manchada. Han entrado un montón de gente que ha venido cometiendo delitos de otras partes. Si es que nosotros no ponemos las restricciones correctas, es lo mismo que tú dejes la puerta abierta de tu casa. Es decir, que dejen entrar a cualquiera en cualquier situación. Aquí nadie ha dicho que la gente no puede entrar. Es una locura pensar en un mundo extremadamente cerrado o que esto va a ser Corea del Norte. Lo único que estamos diciendo es que aquel que no está haciendo un aporte para la nación debe salir y aquel que entra debe llegar para ayudar al crecimiento del pueblo chileno. Eso es, nada más que eso. Héctor mencionaba algo de Sí, que... de yo creo que desconocer primero que la- desconoces la ley absolutamente. No, no la desconozco, soy la Absolutamente. licenciado en Derecho. Pues más, Absolutamente. madre mía, Wow. revísate el título. ¿De dónde para no Para estudiar ahí? empezar, la ley migratoria, para solicitar la residencia, pide antecedentes penales. Y por lo tanto, aquellas personas que tienen antecedentes penales no pueden solicitar la visa. sabes que no lo están pidiendo. Primero eso. Pues desconoce la ley, Sabes que no desconoce lo el están trámite. pidiendo. O Sabes sea, que la según ley- tú te contra personas que son inmigrantes. déjame acabar Va. el punto. Primero es sentido. Luego, otro sentido que nos señalan, ¿no? En muchos países el sistema no funciona bien y por lo tanto no es garantía de nada. Y yo lo planteo en otro término. Una persona que cometió un delito y pagó en su país, ¿tiene derecho a segunda oportunidad? Para ti, tú dices que no. Yo creo que sí. Y tercer O sea, que punto... estén en nuestro país déjame, exdelincuentes. segunda, Es que esté en nuestro país, obviamente, tenemos que elegir. tercer punto. Yo no sé si esto es La igual, Corte pero- Suprema, Va. Hugo Dólmens, expresidente de la Corte Suprema, señaló que eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que estarías aplicando sería una doble pena, es decir, la condena, como señalaba, es decir, tú robas, es un delito, cumples una condena en Chile, porque así lo estipula la ley, una doble condena sería expulsarlo. ¿Me explico? Por lo tanto, es inconstitucional lo que te estás planteando. Pero en todo caso, ¿por qué asociamos términos de migración con delincuencia? Cuando tú mismo estás señalando que es un porcentaje Bajo, menor. es bajo. Y el narcotráfico que están presos, que sigue siendo mucho menor, son personas que no son migrantes porque no residen en el país. Los agarran en la frontera. Por lo tanto, yo me niego a hablar sobre migración y delincuencia como sinónimos, porque los datos Nunca no hemos lo dicho que son demuestran. sinónimos, eso no Pero es cierto. sigues insistiendo con el tema de la delincuencia. Yo digo, la migración es un derecho y es parte constitucional de la nación chilena. Usted me de la acaba- nación chilena. Imagina- O sea, la nación chilena se ha constituido históricamente como un país de migración. Y lo podemos ver seguramente en tu propio apellido, que lo desconozco, pero tu apellido seguramente no es de un pueblo originario, ¿me explico? Y es, como toda América Latina, de España, de Francia, de Alemania, de Croacia, de Palestina, y hoy es de Colombia, de Venezuela, de Perú, y bienvenido sea, porque ese es el gran aporte. Y lo podemos ver en el propio Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, venezolano.
Tú lo comparas con los asesinos de Margarita Ancagüey. ¿Pero por qué vuelves a los 4 casos, a las 4 personas Menciona- para hablar de 1.200.000? Son 4 favor, personas, caso. entonces saquémoslos del país. Pero- si nosotros tenemos a pero Andrés ¿por qué Bello, tenemos yo que quiero un hablar- Andrés Bello de Venezuela. ¿Por qué tenemos que hablar de 4 personas? Supongamos por un momento, Chile es un país que está atravesando, y bueno, como tú mismo lo mencionaste, no es un país que le está ofreciendo garantías laborales a los mismos chilenos, ni garantías de salud, ni de educación, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate un extranjero que viene acá y entonces también se enfrenta con lo mismo, que no le están dando las oportunidades. Es más propenso por su fragilidad local, pues porque no tiene familia, porque no tiene relación, amigos, etcétera, etcétera, a lamentablemente en algunos casos a caer en actividades delictivas que lo llevan precisamente a esta situación. Entonces, ¿cómo podríamos ser un poco más, digamos, un poco más amable? ¿Cómo podríamos tratar de buscar darle la vuelta para tratar de ayudar y entender que esta gente está pasando por lo mismo que por lo que está pasando el resto de Chile? Lo que pasa es que aquí en Chile había una gran mentira. La gran mentira es que nosotros los chilenos estamos bien. Es decir, que el pueblo chileno se encuentra en un estatus económico muy superior al resto de América. Eso es mentira, no es real. Estamos de acuerdo. Y el resultado de eso es que no podemos asegurar absolutamente nada, ni a nosotros, mucho menos hacer a personas que vienen desde afuera. Y este gran proceso migratorio ha favorecido a la gran empresa internacional. De hecho, el Pacto Global Migratorio y el TPP-11 son hermanos, gemelos, porque necesitan una gran masa humana. Desconocen la ley absolutamente. Para el Es trabajo. Impresionante. ¿Cómo puedes hablar de un pacto que es orientativo de Naciones Unidas a una ley de Tratado Internacional de Comercio? ¿Pero de qué estás hablando? Es porque no estás entendiendo ven a cómo las funciona personas como es que eso. Este es un sinónimo es porque no fácil entiendes para cómo funcionan los estigmatizar a la tratados, gente. cómo funcionan los tratados internacionales. No, porque tú Los entiendes de tratados- maravilla. Los tratados internacionales funcionan como rango constitucional. Es decir, si yo apruebo el Pacto Global Migratorio, por ejemplo, pasa a tener rango de la Constitución chilena. Dime es decir, un artículo la superior, que modifique la ley y el Pacto Mundial de Y Migración. entonces, el TPP-11 funcionaría de la misma forma. Es decir, una gran masa migrante en favor de un grupo empresarial sesgado y que no le tiene ningún interés en la migración ni tampoco en las personas. No habría ahí que Y- ir no, a criticar esa al empresario. Pero en por ese supuesto, caso. si también Claro, lo ¿por qué hemos no hecho. hicieron una marcha También contra lo hemos los hecho. empresarios Pero en vez de una pero antiinmigrantes, hemos que no tuvo hecho ningún eso sentido? Muchas veces, además de todas las puestas en escena, ¿Cuántas veces? y jamás los medios de comunicación lo han mostrado. Jamás. Nunca. Ni una sola vez. De hecho, hemos empapelado en afiches a Luxic, a Angelini, a Mate, a Polman, etc. Y nunca se ha mostrado. Lo único que han querido mostrar es esta fracción, este pequeño Esa tema. Y pequeña lo otro, fracción de su fascismo, y lo porque otro, fue súper y lo fascista otro. su iniciativa. A ver, el fascismo es una idea italiana de los años De 20 más, y que a nosotros ustedes somos les nacionalistas. encanta. Somos Que a nacionalistas. ustedes les encanta. Lo otro, decir que, claro, que viene una persona con un montón de precariedad y nosotros tenemos que pensar que hoy, ¿cómo te va a quitar el trabajo esta persona que viene de afuera? A mí no me lo va a quitar. Se lo va a quitar una persona que está en una situación económica terrible. Hay gente que se está muriendo en los hospitales y en los centros hospitalarios. A esa persona están dañando. Imagínense lo que pasa, por ejemplo, en la Estación Central, que es donde nosotros hacemos ayuda social. La gente ha sido desplazada por el tema de la migración. ¿Por qué? Porque las municipalidades le han dado, como dices tú, el favor por no tener redes de apoyo. Pero ¿En nuestros serio? ancianos Dame, por favor, el no contacto tienen de esa espacio. muni. Vaya a la municipalidad Por favor. de Estación Central. Para porque- ver dónde somos porque prioridad en este país, nosotros quiero saber. estamos ahí. Y si no le gusta, entienda, es para todos igual. Por para nosotros supuesto. pasa exactamente lo Pero mismo. bueno, supuesto. pero también dentro de todo en el tema migratorio, cuando es por necesidades, porque le pasa mucho, Chile, precisamente los chilenos, fueron precisamente víctimas al revés de este tipo de situaciones. La gran migración chilena a partir de la llegada de Pinochet aquí al gobierno, entre comillas, la dictadura pinochetista acá, generó una migración de chilenos importantes hacia muchísimos países, la misma Venezuela, Entre 6.000 y Colombia, 12.000 personas. Europa. No 1.200.000. Vive 1 millón de Un chilenos en el millón de exterior, pero Uy, miren el este extranjero. tipo de Pero desconoce están hasta lo mínimo. totalmente- ¿Tienes Google, No, amigo? a ver, no vengan con esa falacia Dios argumentativa de que mío. no conoce. Dios 1.200.000 repartidos en todos los países del orbe. Lo que quiere decir que no están concentrados en un solo lugar. Y nosotros los inmigrantes somos de una nacionalidad. Salieron más de Todos un somos millón de colombianos chilenos. aquí, y todos son además, españoles. además, sobre Hay un todo- montón de No, sí, hubo un nacionalidades. montón de gente que salió a cierto, pero no fueron 1 millón, sobre todo considerando la población de la época. Así que, O sea, el y lo problema es la considero cantidad, terrible, el terrible. problema es la cantidad. Pero por supuesto, porque El eso es problema el es la cantidad. dumping, la saturación Y de los dale, mercados por cantidad. El Es lo dumping que- no lo hace la es lo que migración, pasó. lo hace el empresariado. Sí, por Dios. supuesto, Entonces y tú vuelves a usando como culpar- arma de destrucción masiva el tema migratorio, que es una cuestión Estimado- terrible. Es lo estimado- que pasa con George Soros.
que ha utilizado masas migrantes con el objeto de utilizarlos como arma de destrucción masiva de los países. Pero vamos a ver, porque quiero entender ustedes que obviamente que están desde el lado migrante acá. ¿Cómo es la situación del migrante puntualmente? O sea, ¿cuáles son los beneficios que tienen cuando llegan acá? Porque hay otros países, yo hice un programa hace poco, hace un par de meses en Uruguay, me quedé muy sorprendido del sistema uruguayo que es completamente abierto, es decir, tú llegas y al aeropuerto, no te preguntan absolutamente nada, vas en la tarde de migración, inmediatamente tienes residencia y tienes todos los derechos que tienen los mismos uruguayos, todo. Y de hecho ese programa se viralizó y todo el mundo comentaba sobre eso porque no había conocimiento de eso. ¿Pasa eso en Chile? ¿Cómo cuando llega alguno de extranjero acá, qué garantías tiene de qué? Ninguna. O sea, yo creo que cuando un extranjero llega, primero tiene que presentar una oferta de trabajo, tiene que hacer todo el trámite y luego nosotros no somos ciudadanos por la Constitución actual, ¿no? Por eso está el debate también de la nueva Constitución. Nosotros no somos considerados ciudadanos y en todo caso vivimos la misma precariedad que viven los trabajadores chilenos. Por eso yo insisto, ¿no? Nosotros somos parte de este país y no se soluciona, ¿no? Nosotros cuando escuchamos estos ciertos discursos decimos, bueno, ¿qué pasa si nos vamos 1.200.000 personas del país? Nos vamos mañana, sí, mañana nos vamos toda la población migrante. ¿Se soluciona el tema de la vivienda, de la educación, del trabajo? ¿Se soluciona? Yo creo que estamos todos de acuerdo que no. No, imposible. Y por lo tanto, decir que es culpa de la población migrante es una falacia. Nunca lo hemos Aquí dicho. hay pero es culpa de la migración, no es culpa de la población migrante, pero de la migración. No es culpa solo de la migración, Entonces, es un efecto de... Claro, pero yo insisto, la migración es compleja, no es un tema solo de Chile, porque a veces nos sentamos mucho a hablar de Chile. No, la migración ocurre en todo el mundo. Hay chilenos que migran, por supuesto, también. Y tenemos que afrontarlo con altura de miras y no cayendo en un discurso fácil de quién es el culpable de todo esto, ¿no? Que es el que viene después, ¿no? Nosotros decimos el pobre contra el más pobre. No. Y yo creo que en las protestas de estos días el tema de la migración no se ha tocado. ¿Por qué no se ha tocado el tema? Porque la gente entiende perfectamente que el problema no es el último que llega. Aunque no lo crean, el tiempo ya apremia. Yo quería que más o menos precisamente desde sus perspectivas nos dijeran qué esperan, qué les gustaría que se hiciera en términos migratorios, lo que ustedes abogarían por qué pasara. A ver, para mí por lo menos lo ideal que pueda acontecer es que se regule el tema migratorio, cosa que ya está aconteciendo. Yo creo que ya ni siquiera somos un buen destino para los migrantes con la situación que está aconteciendo. Y aquellos que no han cumplido con la normativa chilena, ojalá pudiesen o tener su sanción o salir eventualmente del territorio nacional. Lo mismo, que existe una selección correcta, aquel que van a entrar y que va a salir, y aquellos que están adentro y son realmente un aporte, independiente de su raza, estirpe o condición, sacan parte de la nación chilena. Y sobre todo, que se sumen a esta ola de necesidades a las cuales estamos abogando. Recuperación de los recursos naturales, industrialización nacional, protección de la chilenidad, de la familia y otras cosas por el estilo. Así que creo que es una gran instancia para hacer cambios reales en Chile y destruir el sistema neoliberal que nos está apresando a todos. ¿Y qué se puede hacer, Héctor? Bueno, yo creo que, y en este contexto, ¿no? de protestas, creo que hay un movimiento de reencontrarse, ¿no? De qué es Chile y de redefinir qué es Chile. Yo digo, hablaba de la chilenidad. La chilenidad es la migración. Es decir, Chile se constituye la nación y se seguirá constituyendo fruto de esta migración. Yo creo que es muy importante que nos reencontremos en las facetas migratorias y en la actual también, por supuesto, y que sobre todo, y lo más importante, es que más allá de mirar de qué nacionalidad es cuál, pensemos que todos somos personas, que todos somos derechos y que todo el mundo tiene la posibilidad y debe tener esa posibilidad a reencontrarse y hacerse propio y hacer parte de este país. ¿Y Paola? Yo creo que es fundamental que las personas inmigrantes participemos en este proceso porque vivimos aquí, no estamos de vacaciones y como bien tú lo dices, cualquier cambio que se dé nos va a afectar la vida a todas y a todos, ¿no? Porque vivimos aquí, porque somos un aporte, porque si bien Pedro mencionaba el tema de los asesinos de la señora Margarita, yo también puedo mencionar los asesinos de Joan Florville, de Rebecca Pierre, de Moniz Joseph, que son mujeres negras que han venido aquí buscando una oportunidad y lo que han encontrado es la muerte y tampoco hay ningún culpable y está involucrado el Estado y por eso nos reclaman. Me gustaría también encontrar una sociedad más abierta y antirracista. Me gustaría que le comunicaras a la gente de tu movimiento que el racismo es una cosa neandertal,
Es una cosa que no tiene ningún sentido. Las personas tenemos derecho independiente del color de piel, de la etnia y del país de nacimiento, y nosotros migramos con nuestros derechos. Así que la exigencia, o en lo que nosotros estamos trabajando más que la exigencia, es en una ley de migraciones enfocada en derechos humanos, porque esta no lo es. Sí, yo creo que, bueno, para terminar, sí, definitivamente, de mi propia experiencia como migrante en algún momento y de lo que uno percibe en muchos países, es importante regular el discurso y tratar de ver exactamente quiénes son a veces, como decía yo en las protestas que se han venido dando aquí en Chile, cuando quemaban en la Plaza Italia, eso, quiénes son los verdaderos culpables. Vayamos mejor a los verdaderos culpables en vez de echarle la culpa entre nosotros mismos. Muchísimas gracias, chicos, por venir acá. A mí no me queda más que despedirme, esperarlos en un próximo Carta sobre la Mesa.